Hola, bienvenida, bienvenido a Conociendo al Salvador. Esta es una serie sistemática de pasos en los que cada vez conocerás un poco más acerca del Señor Jesús. Esta es la primera de varias aproximaciones a la persona que yo diría es la más extraordinaria que haya estado jamás en este mundo. Como sabrás, la historia de la humanidad se divide en el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Eso significa que el hito histórico más representativo de este planeta es la vida de nuestro Señor Jesucristo. No importa si eres cristiano, musulmán, judío, budista, ateo o lo que sea. Hay un hecho histórico. Jesucristo existió e influyó en el mundo como ningún otro individuo. ¿Cómo conocer acerca de Él y cómo conocerlo a Él? Bueno, aunque las dos preguntas se parecen, no significan lo mismo. Sin embargo, tienen exactamente la misma respuesta. Conocer acerca de Él es tener información biográfica y conocerlo a Él es interactuar con Él. Y sí, la respuesta es la misma en los dos casos, mediante la Biblia. Por supuesto, puedes usar otras fuentes para conocer acerca de Jesús, pero ninguna será tan completa, veraz, imparcial y emocionante como la Biblia. Así que nuestro primer paso para conocer al Salvador es conociendo su carta personal para ti y para mí, y al mismo tiempo su carta circular para toda la humanidad. La metodología va a ser bastante sencilla. Nos haremos preguntas y buscaremos respuestas autorizadas. Y aunque en la vida hay más preguntas que respuestas, trataremos de hacer lo mejor con las que aquí nos plantearemos. No sé si estás listo, pero aquí vamos en la inmersión más extraordinaria que puedas jamás hacer para conocer algo importante mientras estés vivo. En primera instancia, quiero preguntar, ¿por qué debemos buscar respuestas de quién es Jesús en la Biblia? Mira, Él mismo dice esto en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús mismo dijo que las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Es decir, cuentan de manera imparcial sobre Él. Esto es muy interesante, ya que la parte de la Biblia que estaba escrita cuando Él dijo esto era el Antiguo Testamento. Y aunque había muchos indicios proféticos acerca del Mesías en Él, todo quedó claro cuando Él nació en este mundo y se comenzó a escribir el resto de las Sagradas Escrituras. Mira esta pregunta, ¿qué significa la palabra la Biblia? En Wikipedia encontrarás la siguiente respuesta. La Biblia, del latín Biblia y del griego Biblia, significa libros. Es un conjunto de libros canónicos que el judaísmo y el cristianismo consideran producto de inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. En realidad el término viene del griego, el término la Biblia. Aquí debo explicar una expresión que tal vez hayas oído una o dos veces alguna vez en la vida. Es transliteración. Se parece a traducción, ¿verdad? Pues tiene algo que ver con eso. Traducir es pasar el significado de un idioma a otro, pero transliterar es tratar de pasar la forma como se escribe un sonido de un alfabeto a otro. Como sabes, los caracteres o letras del árabe, por ejemplo, son distintas de las del chino o las del español. Pues bien, en lugar de traducir la expresión la Biblia del griego al latín y luego al español, lo que hicieron fue transliterarla y buscaron las letras que hicieran sonar parecida a la palabra. Así nos quedó. La Biblia significa libros. En realidad, la expresión la Biblia suena muy parecido a la voz griega ta Biblia, y eso se traduce como los libros. ¿Por qué? Porque la Biblia es una colección de libros. Ahora tengo otra pregunta. ¿Cuánto tiempo demoró en escribirse la Biblia?
Los expertos dicen que mucho más de 1000 años, pero son pocos los que se comprometen con dar un número de años exactos. Pero básicamente fue escrita desde la época de Moisés hasta la de Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis. Pues los autores del primero y del último de los libros de la Biblia fueron Moisés y Juan. Moisés aproximadamente vivió por allá en el siglo XIV a.C. y Juan en el siglo I después de Cristo. Así que sin querer ser absolutamente exactos, podríamos decir que para tener todos los libros de la Biblia que hoy podemos leer, pudieron pasar más o menos 1500 años, partiendo de la base de que muchos lenguajes modernos no existían hace tanto tiempo. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Pues me gusta esta pregunta porque su respuesta está asociada con algo maravilloso. La Biblia se escribió mayormente en 2 idiomas, el hebreo y el griego, y ambos todavía se hablan. Por supuesto, con muchas actualizaciones y evolución propia de los idiomas. Por ejemplo, si has leído El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en su castellano original, podrás percibir cómo ha evolucionado nuestra lengua. Pues lo mismo ha sucedido con el hebreo y el griego. Pero además de esos idiomas bíblicos, también hay partes escritas en arameo, que según los expertos se parece al hebreo como el portugués se parece al español. Basado en esto de los idiomas y su evolución, viene otra pregunta. ¿Son perfectas las traducciones de la Biblia? Bueno, debemos ser honestos. En este mundo nada es perfecto. Pero algo sí podemos decir. Las traducciones de la Biblia son confiables. Mira, aun si supiéramos hablar griego y hebreo, por la lejanía en el tiempo desde cuando se escribió y la evolución de los idiomas, todavía nos quedaría difícil comprender las palabras al 100% de lo que dice la Biblia. Pero podemos afirmar que los traductores han hecho un excelente trabajo. En pocos instantes te diré algo interesante acerca de las traducciones. Por ahora, tratemos de contestar otra pregunta. ¿Cómo se divide la Biblia? Pues bien, la Biblia se divide en 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo se escribió antes de que naciera Jesucristo y el Nuevo después de su muerte. El primero se escribió mayormente en hebreo y el último mayormente en griego, ambos con algunas expresiones arameas como dije. Cada libro de la Biblia fue interesantemente dividido en capítulos y versículos para que podamos buscar pasajes con facilidad. Pero esto fue un trabajo relativamente reciente. Para buscar un texto en la Biblia debemos tener el nombre del libro, el capítulo y el versículo o versículos. Si ves en la Biblia, los capítulos son los números grandes y los versículos los pequeños. Entre el capítulo y el versículo, cuando vemos una cita escrita, notarás que hay 2 puntos. Lo que está a la izquierda de los 2 puntos es el capítulo y lo que está a la derecha, el versículo o los versículos. Esto te va a ser muy útil. Una cita puede tener varios versículos. Si hay un guión, significa que debes leer los versículos de corrido. Es decir, por colocar un ejemplo, del 1 al 5. Pero si encuentras una coma, significa que vas a leer el versículo 1 y después te vas a saltar al 5. En otros episodios te enseñaré algunos detalles más de cómo entender una cita bíblica. Ahora te voy a compartir un corto resumen de lo que fue la historia de las traducciones principales de la Biblia. Mira, las escrituras judías, o sea, el Antiguo Testamento, se tradujeron del hebreo al griego a finales del siglo III antes de Cristo. Esta fue la primera traducción que se hacía de la Biblia y se le llamó la Septuaginta. Luego, a finales del siglo IV, ahora después de Cristo, se hizo la segunda gran traducción, esta vez de toda la Biblia, o sea, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. La traducción fue del griego al latín y a esta se le llamó la Vulgata.
La siguiente traducción muy renombrada fue la que hizo Martín Lutero del latín al alemán en 1521. Ahora, la Biblia está traducida a la mayoría de los idiomas del mundo, incluyendo una considerable cantidad de dialectos. La traducción al español más conocida fue la que hizo Casiodoro de Reina, revisada posteriormente por Cipriano de Valera, y por eso la conocemos como la versión Reina Valera. Sin embargo, en la actualidad disponemos en español de una muy buena cantidad de traducciones, la mayoría hecha directamente de sus idiomas originales, no del latín como hizo Lutero. Pero ahora viene una nueva pregunta. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Bueno, la misma Biblia asegura que Dios habló a ciertos individuos y le pidió que escribieran su mensaje. Mira, por ejemplo, lo que dicen los siguientes textos. Éxodo capítulo 17, versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Isaías 38 dice, capítulo 30, versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Así que por orden de Dios, seres humanos escogidos fueron los encargados de escribir la Biblia. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué debo creer que la Biblia es la palabra de Dios, siendo que sus escritores fueron seres humanos? Para esto basta con entender lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, tocante a la profecía, pero que por extensión se aplica a toda la Biblia. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, escucha, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aunque los escritores fueron personas como nosotros, ellos fueron inspirados por el Espíritu de Dios para registrar exactamente el mensaje que Dios tenía para la humanidad. Por eso es por lo que decimos que la Biblia es la carta del Salvador para nosotros. Ahora, ¿por qué si existe una sola Biblia hay tantas iglesias en el cristianismo? Esa pregunta requiere un programa entero. Pero puedo adelantarte que se trata de un problema de interpretación. Verás, no vemos las cosas como son, sino como somos. Por lo tanto, lo que una persona o grupo de personas puede interpretar de la Biblia puede oponerse a lo que otros interpretan. Es por eso por lo que se necesita de mucha humildad para que mis prejuicios o mis conceptos no se conviertan en una barrera para comprender el mensaje de Dios. Pero si nos dejamos guiar por aquel que la inspiró, que fue el Espíritu Santo, entonces Él podrá iluminar nuestra comprensión para que nosotros podamos entenderla. Entonces, ¿puedes ver cuál es la diferencia entre la Biblia y otros libros? Estoy seguro que sí. Mira, lo que dice 2 Timoteo 3:16 de la Biblia es extraordinario. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Lo notas? Aunque muchos libros puedan resultar inspiradores, solo la Biblia fue inspirada por Dios. Ahora tengo una última pregunta. ¿Qué puede hacer la Biblia por mí? Acabamos de leer que la Biblia es útil para enseñarnos, corregirnos e instruirnos. Pero el versículo anterior a ese nos dice algo más. Voy a leerte 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer, escucha, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia nos puede hacer sabios para la salvación. Y esa salvación, dice ahí, es por fe en Cristo. Así que tengo una noticia increíble. Aunque vivimos en un mundo donde la muerte hace parte de la vida, existe una manera de salvarnos de ese destino y es mediante el Señor Jesucristo, y para eso necesitamos tener fe en Él. Ese es el papel principal de la Biblia, hacernos sabios o conocedores del proyecto de Dios para salvarnos a través de Cristo.
En conclusión, la Biblia es el documento más autorizado para conocer de Jesús y a Jesús. Lo más significativo de él es que es un instrumento mediante el cual Dios nos muestra el camino para la salvación. Ahora, todas las cosas importantes de la vida son relevantes para nosotros porque nos llevan a tomar decisiones, ya sea pequeñas o grandes, pero que nos hacen mejores. Si Dios usa la Biblia para transformar positivamente a la gente, ¿qué te parece si tú y yo decidimos algo valioso hoy? Leer la Biblia consistentemente. A lo mejor al comienzo puede ser una vez por semana o cada 2 días. Lo mejor sería diariamente. Después de todo, no es tan difícil leer un poco cada día de la Biblia. Te invito a que leamos juntos el Evangelio de Marcos, uno de los más emocionantes que yo haya leído. Bueno, entonces hagamos un trato. A partir de hoy, comenzaremos a leer este corto libro de la Biblia de manera sistemática, al menos una vez por semana. Si estás de acuerdo, vas a decirte a ti mismo, elijo leer la Biblia y he comenzado hoy. Bueno, amigos, fue un gusto estar con ustedes. Hoy iniciamos la emocionante aventura de conocer al Salvador. Desde aquí te envío un fuerte abrazo. Nos veremos pronto. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a nuestra serie de exploración bíblica para conocer más de cerca y relacionarnos mejor con el Señor Jesucristo. Soy tu amigo Julio César Labrador y en esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que la Escritura revela acerca del Dios que nos salva. Esta es la segunda entrega de nuestra serie. Como sabrás, en la primera comenzamos a explorar un poco acerca de la carta del Salvador, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Mediante ellas recibimos información confiable acerca de nuestro Señor. Y por supuesto, exploraremos hoy en sus páginas para investigar del Dios Salvador. Adentrémonos en esta fascinante experiencia. ¿Cuál será, te preguntarás, la metodología que seguiremos? La verdad es sencilla como todas las cosas elegantes. Lo que vamos a hacer es hacernos preguntas que encuentran respuesta en la Biblia. Como lo di a entender en el episodio anterior, posiblemente tenemos más preguntas que las que aquí abordaremos, pero nuestro interés con esta experiencia es más ir conociendo poco a poco al Señor que volvernos eruditos. Ya habrá tiempo para profundizar más adelante. Así que, como queremos conocer acerca del Dios Salvador, la primera pregunta es, ¿qué significa la palabra Dios? Te invito a leer en las Sagradas Escrituras el libro del Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí tenemos a Dios hablándole al pueblo de Israel en el monte del Sinaí. Ellos solo veían unas impresionantes manifestaciones de poder en la cima de la montaña y escuchaban una voz tronante que les hablaba lo que se denominan las 10 palabras. Pero aquí se menciona algo sorprendente. Él dice, yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué entendemos de esto? Que una persona llamada Jehová o Yahvé, como dicen otras traducciones, dice ser el Dios del pueblo de Israel. Por lo tanto, la palabra Dios no es el nombre de alguien, sino su título. Este es el primer concepto que debemos interiorizar hoy, ya que de manera natural hemos asumido que la expresión Dios es un nombre, pero en realidad no lo es. No existe nadie con el nombre Dios. Ese es su título. ¿Te confieso algo? A mí todavía se me dificulta eso, porque cuando quiero hablarle, lo llamo Dios como si ese fuera su nombre. Le digo, Dios, te amo, dándole el mismo sentido como cuando le digo a mi hijo, Samuel, te amo. Pero el sentido correcto más bien es como si dijera a mi primogénito, hijo,
te amo. Él no se llama hijo, se llama Samuel. Hijo es el título que tiene la familia. En ese sentido, la palabra Dios es su título y Jehová es su nombre. ¿Qué títulos vienen a tu mente en este momento? Títulos académicos como, por ejemplo, ingeniero, doctor, arquitecto, licenciado. O títulos de nobleza como rey, caballero, príncipe, reina. Títulos empresariales como accionista, presidente, secretario, tesorero. O títulos de oficios como panadero, escritor, agricultor, mecánico, etc. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué significa el título Dios? A decir verdad, es el máximo título en el universo y aunque a muchos se les ha llamado de esa manera, solo hay un Dios verdadero, el de la Biblia. Lee conmigo Isaías 44:6. El texto expresa: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí se nos dice que ese título se lo da al único y verdadero Rey y Redentor de Israel y por extensión del mundo y del universo entero. Así que la tercera pregunta es, ¿quién merece el título de Dios? Apocalipsis 4:11 nos da la respuesta. El registro bíblico dice que al adorar, los seres celestiales expresan: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, que solo se le puede llamar Dios al creador y dueño de todas las cosas. Ahora, permíteme compartir contigo algunas características de nuestro Dios. Vamos a dividirlas en dos grupos, las que tienen que ver con su poder y las que involucran su carácter. Hablemos de las primeras. La infinitud es lo que está en el centro de estas características. Verás, nuestro Dios es infinito en el tiempo, en el espacio, en capacidad, en vida, en poder, en conocimiento, en sabiduría y un largo etcétera. Miremos, por ejemplo, las siguientes. Dios es eterno. Génesis 21:33 declara: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová. Escucha, Dios eterno. Que Dios sea eterno significa que es infinito en el tiempo. Es decir, que ha existido desde siempre y existirá por siempre. Seres como nosotros, con principio y fin, no podemos llegar a comprender esto a ciencia cierta. Pero veamos otra de sus características. Es inmortal. 1 Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La inmortalidad es la infinitud en cuanto a la vida, es decir, que nunca se le agota o se le gasta. También involucra que no sufre deterioro de ningún tipo. Pero la tercera característica de Dios es que Él es todopoderoso. Así se lo llama en Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ser todopoderoso significa que Dios es infinito en poder. Lo puede todo. No existe algo que le resulte imposible realizar. Pero Dios también es omnisciente. Primera de Juan 3:20 refiere: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y escucha, Él sabe todas las cosas. El vocablo omni significa todo y ciente quiere decir conocer o saber. Dios es omnisciente porque es infinito en conocimiento. Es decir, lo conoce absolutamente todo. Un sinónimo de esto es la expresión omnisapiente, que quiere decir saberlo todo. No existe absolutamente nada que se le escape a su conocimiento. Lo voy a poner de esta manera. No ha ocurrido nada que desconozca. No está pasando nada que no sepa. Ni tampoco va a ocurrir nada que le resulte oculto, porque ahora mismo ya lo sabe. Es asombroso, ¿verdad? Pero para ponerle más tinte al asunto, Dios es omnipresente. Esto significa infinitud en el espacio.
Es decir, que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Mira cómo lo describe el Salmo 139, 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es decir, amigos, Dios lo llena todo con su presencia. ¡Qué impresionante es! Pero además, como ya hemos visto, Dios tiene la característica de ser creador. Lee conmigo Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. El ser que tiene poder para crear todo lo que existe sin materia preexistente es infinito en capacidad. Por esa característica lo llamamos Dios y le rendimos adoración. Pero no solo crea todo, sino que lo sostiene, es decir, lo mantiene en funcionamiento. Ahora quiero invitarte a que hablemos de las características de su carácter. En primer lugar, Dios es amor. Una de las frases más conocidas de la Biblia se encuentra en 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es sin duda una de las revelaciones bíblicas más asombrosas que tenemos de Dios. Alguien tan extraordinario en poder y que la esencia de su carácter sea amor es algo sublime. Otra característica de Dios es que es bondadoso. Segunda de Crónicas 6:41 nos dice: Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Y hay más. El siguiente texto nos trae un ramillete de características maravillosas aparte de la bondad de Dios. Mira lo que dice el Salmo 86:15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí se muestra que Dios es misericordioso, clemente, paciente y verdadero, pero también es perdonador. Ya que estamos en los salmos, déjame leerte el Salmo 99:8. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Una de las cosas que más me alegran de Dios es esta. ¿Sabes por qué? Los seres humanos somos pecadores, y si Dios no fuera perdonador, estaríamos sin esperanza. Pero hay algo más. Dios también es justo y recto. Según Deuteronomios 32:4, el Señor también tiene estas dos características. Leamos. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Como lo dije hace unos instantes, estamos frente a alguien sencillamente extraordinario y prácticamente indescriptible, ya que conceptos como eternidad, inmortalidad, omnipresencia, omnipotencia, ya son suficientemente grandes como para que nosotros podamos llegarlos a comprender a cabalidad. Sin embargo, un ser tan impresionante decidió vernos y tratarnos de una manera sencillamente sorprendente. ¿Por qué te digo esto? Bueno, la siguiente pregunta lo deja de manifiesto. ¿Cómo nos considera Dios? La respuesta está en 1 de Juan 3:11. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. ¿Lo captaste? Aunque somos posesión de Dios porque Él nos hizo, no quiere tratarnos simplemente como sus criaturas, sus mascotas o sus siervos.
Cualquiera de estos apelativos serían completamente justos, ya que el Señor es nuestro hacedor y dueño. Pero Él quiere que seamos sus hijos, sí, y en el sentido más estricto y completo de la palabra. Mis amigos, el Dios infinito en vida, en poder, infinito en el espacio, en el tiempo, en sabiduría, en amor, en bondad, en justicia, en verdad, etc., quiere llamarse nuestro Padre. Esto no deja de ser asombroso para mí. Pero todavía queda algo que decir. ¿Cuál es la característica de Dios que más le favorece al ser humano? Leamos un texto que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 45, versículos 21 y 22. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No me valdría de nada saber todo lo que hemos descubierto de Dios si finalmente sigo viviendo sin esperanza, abrumado por los problemas y condenado a que la muerte termine con todo. Pero saber que Dios es Salvador y que extiende su salvación a todos los términos de la tierra es, en pocas palabras, algo extraordinario. Precisamente nuestra serie se llama Conociendo al Salvador porque enfatiza esta característica. Hay todavía muchas cosas más que decir, como lo que considero más difícil de entender de Dios, su pluralidad. Pero eso será el tema de nuestro próximo episodio. Creo que por hoy debemos ir concluyendo. ¿Cómo podríamos resumir lo que vimos hoy? ¿Qué tal así? La palabra de Dios es un título que se le da al soberano del universo, creador y dueño de todo cuanto existe, que además es eterno, inmortal, omnipotente, omnipresente, omnisapiente, pero al mismo tiempo bondadoso, perdonador, clemente, justo, perfecto, salvador y, en una palabra, amor. Tan grande es su amor que decidió llamarnos sus hijos y que lo tratáramos como a un padre bueno. Por esto me gustaría invitarte a algo. Conocer todo esto no tiene mucho valor si no entramos en una relación más estrecha con nuestro Hacedor y Padre. ¿Qué tal si tomamos una decisión? La de pasar más tiempo al día con Dios. Yo sé que estamos leyendo el Evangelio de Marcos, pero quiero invitarte a que cada día, cuando te levantes en la mañana, nunca olvides de darle a Dios los buenos días. Solo tendrías que pensar en Él y decirle algo como esto. Buenos días, mi Dios. Gracias por querer ser mi Padre. Yo estoy feliz de poder ser tu hijo. Si esto te parece bien, entonces habrá valido la pena este episodio. Felicidades, mis amigos. Gracias por elegir acompañarnos en esta serie de exploración bíblica. Me alegro que juntos podamos estar conociendo al Salvador. Nos vemos en el próximo episodio.